válvulas auriculoventriculares, ¿no es cierto? Las válvulas auriculoventriculares. Tenemos la válvula mitral y la válvula tricúspide, ¿no es cierto? La tricúspide, tenemos la válvula mitral, ¿sí? Pues evita el reflujo retrógrado de las sangre de los ventículos a las aurículas durante la sístole, ¿no es cierto? Si es que tenemos nosotros el sístole, los ventículos se van a contraer, ¿no es cierto? ¿No? La sangre aumenta la presión de los ventículos, sale sangre hacia los grandes vasos, que son aorta y pulmonar, sale, y esto hace que un poco de flujo retrógrado y esto hace que cierren las válvulas auriculoventriculares, ¿de acuerdo? Ya. Siguiente denotación. Entonces, acá abajo tenemos nosotros las válvulas que de salida de los grandes vasos, que son las válvulas pulmonares, ¿no es cierto? Tenemos el corazón nuevamente, tenemos la salida de la aorta y de la pulmonar, arteria pulmonar, como ya había dicho, es la única arteria en nuestro cuerpo que al ser arteria lleva sangre desoxigenada, es la única, no hay otra, ¿de acuerdo? Entonces, estas las válvulas semilunares, que son aórtica y pulmonar, impiden el flujo retrógrado, ¿sí?, de la aorta y la pulmonar hacia los ventrículos durante la misma forma, ¿cierto? Entonces evita este flujo hacia arriba. Existe un flujo pequeño para que cierren estas válvulas, como les había dicho, que tienen un chasquido, pero es un pequeño flujo, pero estas ayudan a cuando están cerradas, evita que esta sangre se pase toda hacia los ventrículos, ¿de acuerdo? Siguiente. Las válvulas, función de las válvulas, ¿no? Las válvulas se cierran, ¿sí?, cuando el gradiente de presión en sentido retrógrado las impulsa hacia atrás y se abren cuando el gradiente de presión en sentido anterógrado manda sangre hacia adelante. Lo mismo que había dicho anteriormente, ¿no es cierto? Tenemos las válvulas, ¿sí? Las válvulas se cierran cuando el gradiente de presión en sentido retrógrado las impulsa hacia atrás. Viene la sangre, sale primero, luego existe aumento de presión y se produce cierre de las válvulas, ¿sí o no? Porque el flujo retrógrado que existe. Y se abren cuando el gradiente de presión en sentido anterógrado manda hacia adelante. Es decir, cuando existe el sístole ventricular, sale sangre hacia afuera, manda hacia afuera sangre y estas válvulas tienen que abrirse. Siguiente. Función de los músculos papilares. Entonces nosotros tenemos esta parte, esta media, está todo esto de aquí, del ventrículo derecho, ¿cierto? Entonces aquí vamos a leer algo, ¿no es cierto? Tenemos las válvulas, la válvula que habíamos estado hablando, ¿sí? ¿Sí? Entonces tenemos aquí las cuerditas que parten de las válvulas. Tenemos una válvula así, tiene unas cuerdas que se denominan cuerdas tendinosas, ¿cierto? Miren, más acá y abajo. Dice aquí hay un músculo papilar. Si ven, del músculo del ventrículo van a ser otro músculo que se llama músculo papilar. Aquí tenemos uno y otro. Entonces las cuerdas tendinosas se unen a los músculos papilares y estas se van a unir a su vez a las válvulas, a las hojuelas de las válvulas. Miren, los músculos papilares se unen a las hojuelas de las válvulas auriculoventriculares. Este es un aurículo ventricular, ¿no es cierto? ¿Por medio de qué? De las cuerdas tendinosas. Los músculos papilares se unen a estas mediante las cuerdas tendinosas. Miren, esto, es decir, estos se contraen al contraerse los ventrículos. Si como hemos dicho, el ventrículo aquí tiene músculo, al contraerse este músculo también se contraerá este músculo papilar, porque también es un músculo. Siguiente. Mira, tiran las hojuelas de la válvula en dirección de los ventrículos, ¿sí?, impidiendo su prominencia hacia las aurículas durante la contracción ventricular. ¿Sí? Se produce una contracción del ventrículo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces dice, tiran las hojuelas. Estas hojuelas se van hacia
Si se contrae este músculo, se contrae también el músculo papilar. Al contraerse el músculo papilar se hace más pequeño y tira las cuerdas tendinosas hacia abajo, por lo tanto tira también las hojuelas de las válvulas. ¿Sí entendimos? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ya. Siguiente. Entonces, ahora vamos a hablar de la válvula aórtica, aórtica y la válvula pulmonar. ¿Sí? Miren, la presión elevada de las arterias pulmonar y aórtica, ¿sí?, hacen que las válvulas semilunares, que son estas de aquí, se cierren secamente en comparación de la oclusión blanda de las válvulas auriculoventriculares. Cuando las válvulas semilunares que tenemos aquí se cierran, ¿sí?, miren, la presión elevada de la arteria pulmonar y de la arteria aórtica, ¿sí?, hacen que las válvulas semilunares se cierren perfectamente. Aumenta la presión, sale sangre, ¿no es cierto? Al salir sangre, esto produce un aumento de presión. Al producir aumento de presión se produce algo de flujo retrógrado y cierra las válvulas semilunares. Al cerrarse las válvulas semilunares, las dos válvulas hacen un golpe, ¿sí?, se cierran estas secamente, duro. En cambio, al cerrarse las válvulas auriculoventriculares, se cierran de una forma muy blanda en comparación a las válvulas aórtica y pulmonar. ¿Sí? Las unas son el cierre seco y la otra el cierre es blando. Cierre seco de las válvulas aórtica y pulmonar, cierre blando de las válvulas auriculoventriculares. Bien. Bien. Allá. Y así. La velocidad de salida de la sangre por las válvulas semilunares es mucho mayor que a través de las válvulas auriculoventriculares. Quiere decir, nuevamente dibujamos. Tenemos aquí las válvulas que semilunares, ¿no es cierto? Y aquí tenemos cuáles. ¿Qué válvulas? Ya. Entonces, mire, la velocidad de salida de la sangre por las válvulas semilunares por aquí, ¿sí?, es mucho mayor que a través de las válvulas auriculoventriculares. ¿Por qué será? Por el aumento de presión. ¿Por qué? Por el cambio de presión. ¿Por qué cree? ¿Dónde existe más músculo? ¿En las aurículas o en los Ventrículo. Entonces, ¿quién es una persona musculosa y una persona que no sea musculosa? ¿Quién hace más contracción? ¿Quién tiene más fuerza? Los músculos. Entonces, al contraerse las aurículas, bota sangre de aurícula a ventrículo, pero al contraerse los ventrículos también lo hace. ¿Quién lo hace con más fuerza? Los ventrículos. Es por eso que dice la velocidad de salida de la sangre. Esta cosa me va a matar de las ramas. La velocidad de salida de la sangre de las válvulas semilunares es mayor que la velocidad de salida de la sangre a través de las válvulas auriculoventriculares. Esa es la causa. Bien. Esto no les voy a dar porque ya. Relación entre ruidos cardíacos, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes han ido al médico, ¿cierto? Ustedes todavía están en primer año, alguien alguna vez, el doctor, le ha auscultado su corazón, ¿no es cierto? ¿Con qué la ausculta? Con el doctor. Coloca bien puntos y focos, porque nosotros sabemos ya cuáles son los focos que debemos escuchar, que eso deben enseñar aquí a ustedes, pero vamos a ver más o menos el porqué. Miren, relación entre los ruidos cardíacos. Miren qué pongamos. La auscultación es un método para escuchar. Es un método que utiliza para escuchar los sonidos corporales durante el examen físico del paciente. El examen físico es cuando ustedes ya hacen acostar a la paciente y examinan. Eso se llama examen físico. ¿De acuerdo? En el examen físico, miren, con el estetoscopio, que es lo que nos colocamos en los oídos para escuchar, bien, no se oyen las aberturas de las válvulas, ya que este proceso es lento. Si cuando ustedes escuchan, no van a escuchar la abertura de las válvulas, porque generalmente la abertura es lenta, no se puede escuchar. Miren, cuando las válvulas, estamos hablando de las válvulas que se ven, ¿cierto? Auriculoventriculares y pulmonares. Cuando las válvulas se cierran, sus hojuelas líquidos que las rodea vibran, se produce ruido que se transmite a todas las direcciones del sector. Digamos que está
tiene alrededor de las válvulas, ¿sí? Los líquidos que lo rodean vibran, ¿no es cierto? Porque se siente, vibran los líquidos, y esto produce un sonido. Y este sonido es transmitido hacia todas las partes del tórax, ¿sí? Y es transmitido y ustedes pueden escuchar. ¿Qué será? ¿La abertura o el cierre? Sí. Perfecto. Cuando las válvulas se cierran, sus hojuelas y líquidos que las rodean vibran, se producen ruidos que se transmiten a todo nuestro siguiente. Cuando los ventrículos se contraen, ¿sí? Se produce lógicamente cierre de las válvulas auriculoventriculares. ¿Qué les había dicho? Estamos el corazón aquí, se produce contracción de los ventrículos, ¿sí o no? Sale sangre a las grandes arterias y se produce de ley cierre de las válvulas auriculoventriculares para que no se regrese. ¿Cierto? Eso es lo lógico. Cuando los ventrículos se contraen, se produce cierre de las válvulas auriculoventriculares. Se produce una vibración baja y prolongada. Cuando se produce cierre de estas válvulas auriculoventriculares, que es lo único que podemos medir, cierre, se produce una vibración baja y prolongada. Eso se llama primer ruido cardíaco. Bueno, usted está viendo esa analogía. El primer ruido cardíaco, van a escuchar, les va a enseñar a escuchar el primer ruido cardíaco. Usted ya sabe que es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que es una vibración baja y prolongada. Siguiente. El cierre de la válvula aórtica y pulmonar, ahora cuando se cierra la válvula aórtica y pulmonar, produce un chasquido. Yo les había dicho como la puerta que viene, entra las personas, abrimos, esta es la válvula, ¿cierto? Abrimos la puerta y pasa la sangre. Pongamos que son las aurículas y estos los ventrículos, ¿cierto? Y este cuarto es los ventrículos y este cuarto son las aurículas. Entonces se produce abertura de la válvula auriculoventricular para que pase sangre de la aurícula al ventricular, ¿cierto? Ya. También en la aórtica y la pulmonar. Lo mismo pasa, pongamos que esta es la del ventrículo y esto ya es la aórtica, ¿no es cierto? Entonces pasa sangre del ventrículo, insisto, ventricular, abre, pasa sangre hacia la aórtica. Cuando pasa sangre, se regresa algo de sangre y este regreso de sangre produce un cierre de la válvula aórtica pulmonar y eso produce un chasquido. ¿Sí? Entonces, el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar produce un chasquido que rápido y breve, a diferencia que el anterior. Las válvulas se cierran rápido y producen el segundo ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco por cierre de las válvulas auriculoventriculares. Segundo ruido cardíaco por un chasquido que es el breve cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Siguiente. Ruido auricular. Se produce al latir las aurículas. Eso se produce, es el ruido auricular. Cuando está latiendo las aurículas. Siguiente. Ahora vamos a hablar. Si hay un primero, hay un segundo, hay un tercer ruido cardíaco. Mira, la sangre que penetra en movimiento tumultuoso en el ventrículo casi lleno. Entonces, cuando nosotros tenemos un sístole auricular, ¿sí? Es decir, se contrae la aurícula, pasa sangre de dónde a dónde. La aurícula se llena el ventrículo. Cuando la sangre penetra en movimiento tumultuoso en el ventrículo casi lleno, es lo mismo, pongamos esto. Tenemos la aurícula afuera y el ventrículo acá. La válvula auriculoventricular se abre y la gente pasa tranquila hacia adentro, la sangre, en este caso, pongamos los alumnos pasan tranquilos, se sientan, pero vienen los atrasados. ¿Cómo vienen los atrasados? Apurados, ¿no es cierto? Encima que son atrasados, vienen apurados, vienen tumultuosamente, ¿de acuerdo? Eso quiere decir más o menos lo que dice acá. Miren, la sangre se penetra, ya entraron ustedes, se llenó el salón y entran los atrasados apurados cuando ya está lleno el salón, ¿cierto? Para poder llenar, para poder entrar tienen que empujar, porque no pueden entrar, ya está lleno
ventrículo. La sangre, última sangre que pasa de aurícula a ventrículo, cuando el ventrículo está casi lleno, eso produce un tercer ruido cardíaco. ¿De acuerdo? ¿Sí? Siguiente. Ruido auricular. El tercer ruido es muy difícil de ocultar con el estetoscopio. Es difícil, a veces sí se puede escuchar, pero lo que sí podemos escuchar de verasmente son el primero y el segundo ruido cardíaco. El tercero, podemos escuchar, los cardiólogos de ley escuchan, nosotros generalmente no, ¿sí? Tenemos fino el oído para lo que es corazón, ¿cierto? Es una forma de entrenar. Cuando son cardiólogos se entrenan y escuchan hasta lo que ustedes no escuchan nunca. Los ginecólogos vemos lo que los demás no ven, ¿de acuerdo? Más o menos lo que uno se entrena. Siguiente. Mire, el corazón impulsa un pequeño volumen de sangre o un volumen considerable según la cantidad que llegue por las venas, ¿no es cierto? Entonces, voy a hacer un dibujito nuevamente. Tenemos nuestro corazón, tenemos nuestros grandes vasos, ¿no es cierto? La aorta. Este dibujo nunca se olvide, porque con este dibujo ustedes pueden aprender todo lo que les voy a decir. Esta sería acá. Ponemos nombres, ¿cierto? Es la arteria, aorta, es la arteria, exactamente, la arteria pulmonar, esta. Aquí tenemos que es, aquí diga, es la circulación mayor, porque diga cabeza, cuello, pies, manos, todo lo que ustedes quieran, diga la circulación mayor. Y tenemos una circulación menor, ¿no es cierto?, que va a formar parte de la circulación menor o circulación pulmonar. ¿Sí? Circulación mayor que sale de la aorta y circulación menor que sale de la arteria pulmonar. Entonces la sangre que se oxigenara, viene se oxigena aquí y se va a la vena pulmonar, que es la única vena de nuestro cuerpo que al ser vena tiene sangre oxigenada, porque aquí se oxigenó y acá vino oxigenada, ¿no es cierto? Y aquí tenemos las cavas, ¿no es cierto? Las cavas. Entonces viene la aorta oxigenada y nutre a la cabeza, al cuerpo, al estómago, a todo, menos al pulmón, ¿sí? Y la desoxigenada se viene acá, nuevamente para nuevamente oxigenarse, ¿de acuerdo? Entonces, mire, el corazón impulsa un pequeño volumen de sangre o un volumen considerable, o sea, poco o bastante, según la cantidad de la sangre que les llegue por las venas. Estas son las venas, pulmonar y cavas, ¿no es cierto? Si les llega poca sangre, ¿no es cierto? O si les llega bastante sangre, impulsará poca sangre o bastante sangre de acuerdo a lo que les llegó por dónde, por las venas. Si llega poco por las venas, impulsa poca sangre por las arterias. Si llega bastante sangre por las venas, impulsa bastante sangre por las arterias. Por eso dice, el corazón impulsa o un pequeño volumen o un volumen grande o considerable según la cantidad de que les llegue por las venas. Automáticamente se adapta a la carga que llega. Entonces el corazón nuestro tiene la capacidad de adaptarse. Si el corazón es diferente de un paciente atleta, de un paciente que es basal o que no hace ejercicio. Y el paciente atleta, ¿a quién le llega más sangre? ¿Al atleta o al basal? El atleta. Al atleta, porque el atleta está en constante movimiento, el corazón late más rápido y necesita más sangre. Y el corazón es capaz de adaptarse, ¿cierto? Siempre que tal carga no pase un límite fisiológico que el corazón pueda impulsar. Es decir, en el atleta el corazón se adapta porque la sangre que llega, que es bastante, es fisiológicamente normal. Diferente a que fuera un paciente cardiópata en el cual existe más volumen de sangre y eso ya es anormal, ¿no es cierto? Entonces, esta capacidad interna, intrínseca del corazón, adaptarse a toda la carga que le llega desde las venas, se llama ley de Frank-Starr. Siguiente. El mecanismo es gracias a la capacidad del corazón para contraerse con fuerza creciente cuando sus cavidades están distendidas, o la llamamos autorregulación heterométrica del corazón. Gracias a esta autorregulación, el corazón puede adaptarse a una carga grande o a una carga pequeña de sangre. ¿De acuerdo? Entonces, el corazón tiene también control nervioso y es controlado gracias a la inervación, es controlado gracias al sistema simpático y al parasimpático.
sistema vagal, ¿no es cierto? Si el sistema vagal, por ser un sistema vagal, disminuye la frecuencia, lo contrario pasa con el simpático, estimula la frecuencia cardíaca. Entonces, parasimpático disminuye la frecuencia y el simpático aumenta la frecuencia. Entonces vamos a hablar aquí, nervioso simpático y nervioso parasimpático. Si vemos aquí aurícula, ventrículo y ventrículo. Miren, las aurículas, que es esta de aquí y esta de acá, ¿sí? Inervadas por un gran número de fibras simpáticas y parasimpáticas. Si vemos aquí que lo simpático es rojo y vemos las aurículas que está inervada por tanto por simpático como por amarillo, que es en este caso el parasimpático, ¿cierto? Entonces, la inervación de las aurículas es producida por fibras simpáticas y parasimpáticas. Miren, los ventrículos, fijaros, estos son de aquí. Son inervados por fibras simpáticas y muy pocas por fibras parasimpáticas. Entonces, ¿dónde está el rojo que es simpático? Está bastante. Si ven cómo está inervado bastante hacia los ventrículos, entonces la inervación que predomina en los ventrículos será simpática o parasimpática. Simpática. Perfecto. Solo acuérdense de este dibujo. Este dibujo no se siguiente. Efecto del ejercicio sobre el corazón. El ejercicio intenso y prolongado durante semanas o meses origina que hipertrofia del músculo cardíaco. Eso ya hemos visto. Mientras más trabajo, más aumenta el diámetro de las fibras musculares y se produce hipertrofia, ¿sí? Y aumento del volumen de sus cavidades ventriculares.